Amigos de VPI TV, bienvenidos a una nueva entrega, nueva emisión de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre, se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Esta semana vamos a comenzar nuestro espacio en Argentina. Vamos a hablarles de Argentina porque Javier Milei, presidente de los argentinos, se anotó su primera gran victoria dentro del poder legislativo. La semana pasada, la Cámara de Senadores aprobó una versión modificada de la denominada Ley Bases. La propuesta recibió el plácet luego de una maratónica sesión que empezó el miércoles 12 de junio y que se extendió hasta el día siguiente. La jornada culminó con 36 votos a favor de la iniciativa y 36 votos en contra del proyecto de ley. Fue el voto preferencial de la vicepresidente Victoria Villarruel el que rompió la paridad y facilitó el visto bueno. El empate de senadores a favor y senadores en contra, empate que, repetimos, fue disuelto por la vicepresidente de Argentina, nos brinda una idea de la polaridad que se vive dentro del Senado argentino. La situación, evidenciada durante la semana pasada, nos da cuenta además del escaso, casi nulo rango de acción que tiene el ejecutivo de Javier Milei dentro de la Cámara Alta. Ahora que los senadores aprobaron la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos, el texto regresará a la Cámara de Diputados. Esa instancia conoce bien la iniciativa. Después de todo, los diputados tuvieron que aprobarlo antes de enviarlo al Senado. Sin embargo, y por normativa, tras el plácet de la Cámara Alta, el texto debe regresar a la Cámara Baja para su sanción definitiva. En tal sentido, corresponderá a los legisladores, es decir, a los diputados, determinar si se aprueba de manera taxativa la versión que salió del Senado o si se le hacen unas últimas correcciones. La Ley Bases o Ley de Bases es un instrumento fundamental para los planes del presidente Javier Milei. Desde sus tiempos de candidato, Milei, un economista que se autopercibe como anarcocapitalista, prometió la reducción del tamaño de la administración pública y con ello la reducción del tamaño del Estado. Sin embargo, y para poder acometer esa tarea, el presidente requiere un marco jurídico que le brinde sustento legal a su accionar. La Ley de Bases y Puntos de Partida es precisamente el texto que le dará asidero jurídico a las acciones y decisiones que sean tomadas por el mandatario. De hecho, el texto que decreta la emergencia en materia administrativa, financiera y económica le otorga al gobernante poderes especiales para legislar en esos ámbitos. Así las cosas, Javier Milei podrá redactar y emitir decretos que tendrán rango y fuerza de ley. Otra de las disposiciones de la Ley de Bases contempla la privatización de empresas que hasta ahora se han mantenido en poder del Estado argentino.
La medida podría afectar el futuro de corporaciones como Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y la Radio y Televisión Pública Argentina. El instrumento jurídico también contempla la supresión de varias instituciones que dependen del poder central. Solo se mantendrán abiertos el Instituto Malbrán, un referente latinoamericano en el tratamiento de enfermedades infecciosas, y el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales INCA. La ley tampoco cerrará el CONICET, principal órgano de ciencia y tecnología de la nación albiceleste. Entre los puntos escabrosos del nuevo texto jurídico de la denominada Ley Bases se encuentra la reforma laboral. Se trata de un giro que busca estimular la contratación por parte de empresarios privados. En tal sentido, se autoriza una ampliación del periodo de prueba que debe ser completado por un trabajador antes de pasar a ser personal de planta o personal de nómina. Así las cosas, los periodos de prueba ya no serán de tan solo 3 meses. Luego de que se sancione la ley, los periodos de prueba serán de 6, 8 o incluso 12 meses en función del tamaño de la empresa. El cambio en la duración del periodo de prueba ciertamente podría beneficiar la empleabilidad por parte de los privados. Sin embargo, también podría representar un arma de doble filo que podría perjudicar a los trabajadores. Otro punto neurálgico, pero también polémico de la ley de bases y puntos de partida es el que se relaciona con el fisco argentino. En aras de evitar la evasión fiscal, una práctica frecuente en la nación albiceleste, el Ejecutivo, a través de la Ley de Bases, concederá una amnistía fiscal. En tal sentido, los ciudadanos o empresarios que no hayan declarado sus impuestos o que lo hayan hecho de manera parcial podrán ponerse al día sin sanciones o consecuencias de otro tipo. La única condición que fija la ley y que permite acceder a ese beneficio es que el dinero declarado se mantenga dentro del sistema argentino hasta el 31 de diciembre de 2025. De manera adicional, la Ley Bases reinstaura el impuesto sobre la renta, un gravamen que en Argentina se conoce como impuesto a la ganancia y que, según se estima, aplicará para unos 800.000 trabajadores con salarios elevados. La semana pasada, los jefes de Estado y de Gobierno de los países que integran el Grupo de los 7 o G7, como también se le conoce, se reunieron en suelo italiano. El encuentro se efectuó en Fasano, una ciudad costera que pertenece a la provincia de Brindisi y que se ubica al sureste de la bota italiana. Los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido acudieron a la cita anual con la intención de discutir y buscar soluciones a problemáticas que le preocupan al grupo. Entre esos temas se encuentra, como es de esperarse, el conflicto armado que se libra en Europa del Este entre Ucrania y la Federación Rusa. A los miembros del G7
también les preocupa la confrontación entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamas, sobre todo por las consecuencias provocadas por ese choque sobre la población civil. De acuerdo con la información oficial, los jefes de Estado y de gobierno también se ocuparon de otros retos globales como la migración ilegal, el cambio climático y los riesgos que podría suponer la inteligencia artificial. Aunque los dirigentes emitieron declaraciones contundentes en conjunto y también por separado, la realidad es que la mayor parte de ellos llegó a la cumbre en una posición de debilidad. Los pésimos resultados electorales, los escándalos en casa y el renacer del populismo de derecha dejó en evidencia el mal momento que viven los dirigentes de las 7 economías más grandes del mundo. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden compite por la reelección. Su carrera para repetir en la Casa Blanca podría verse empañada, sin embargo, por el fallo de la semana pasada contra su hijo Hunter Biden. De acuerdo con los fiscales y también a decir del jurado, Hunter mintió de forma deliberada en 2018 cuando aseguró que se encontraba sobrio y que había abandonado las drogas. Hunter formuló la falsa afirmación para poder comprar un arma de fuego. Pero Joe Biden no fue el único líder que llegó golpeado a la cita desarrollada en Italia. El presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz acudieron al evento justo después de las elecciones europeas, unos comicios en los que la derecha tradicional y la ultraderecha ganaron un terreno importante. El avance de los ultranacionalistas y los malos números obtenidos por socialistas y liberales franceses obligaron al mandatario galo a disolver el Parlamento y a convocar elecciones legislativas anticipadas. En Alemania, Olaf Scholz vivió una situación similar luego de que su formación política obtuviera el tercer lugar en las votaciones. De momento, el jefe de gobierno no ha emulado la decisión de su colega francés. Sin embargo, dentro de Alemania crecen las presiones para que lo haga. Otros 3 dirigentes que se encuentran en una posición de desventaja son los primeros ministros de Canadá, Reino Unido y Japón. Justin Trudeau, quien acumula 8 años en el cargo, atraviesa un momento de desconexión con sus ciudadanos. Esa desconexión, así como el coste político de 2 periodos consecutivos, empiezan a pasarle factura. Por su parte, Rishi Sunak deberá medirse en las urnas electorales a final de mes. Los sondeos indican que el actual premier británico será desalojado del cargo tras una derrota de su tolda política, el Partido Conservador. En cuanto a Fumio Kishida, la verdad es que su organización, el Partido Liberal Democrático, atraviesa un episodio de convulsión interna que podría acentuarse durante los próximos meses. Así las cosas, todo parece indicar que la única persona que se ha salvado de los remesones políticos ha sido la primera ministra italiana Giorgia Meloni.
La lideresa, quien cumplió el rol de anfitriona, resultó favorecida tras las últimas elecciones europeas. Meloni, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer que gobierna Italia, se paseó entre sus pares con la certeza de que es, junto a la francesa Marine Le Pen, una de las caras más visibles de la extrema derecha europea. Su situación favorable, pero también su condición de presidente pro tempore del G7, le permitió abrir las puertas de ese grupo. En tal sentido, Meloni extendió invitaciones al primer ministro indio Narendra Modi, al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al príncipe emiratí Mohammed bin Zayed e incluso a su santidad el Papa Francisco. Giorgia Meloni también giró su rostro hacia América Latina. De hecho, al encuentro del G7 acudieron los presidentes de Argentina y Brasil, Javier Milei y Luis Ignacio Lula da Silva. La presencia de los mandatarios ratificó el peso que tienen las economías de Argentina y Brasil, no solo para el subcontinente suramericano, sino para el entorno global. Tanto Argentina como Brasil pueden llegar a ser mercados atractivos para los inversores europeos, pero además pueden ser proveedores confiables de materias primas. Dada la influencia que tienen en América del Sur, pero también en el espacio latinoamericano, tanto Argentina como Brasil pueden fungir, además, como puentes entre Europa y otras naciones del Cono Sur, de América Latina o del Caribe. Para cerrar, vamos a hablarles sobre la reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el dictador norcoreano Kim Jong-un. El encuentro bilateral efectuado en Corea del Norte representa la primera visita oficial de Estado de Putin a la península de Corea en más de 2 décadas. La última vez que Vladimir Putin pisó suelo norcoreano fue en el año 2000, cuando el país se encontraba gobernado por Kim Jong-il, padre del actual líder supremo Kim Jong-un. En aquel entonces, tanto Putin como Kim Jong-il refrendaron un memorando de entendimiento que le abrió la puerta a la cooperación militar entre ambas naciones. De hecho, a través de aquel texto, se acordó que Rusia o Corea del Norte se comunicarían de forma inmediata en caso de que algunos de los dos países resultara agraviado o agredido. Aunque han pasado 24 años tras la firma de ese memorando, los trabajos de cooperación militar entre Pyongyang y Moscú se mantienen vigentes. En septiembre del año pasado, luego de un encuentro entre Vladimir Putin y Kim Jong-un en la localidad rusa de Vostochny, los dirigentes acordaron intercambiar armamentos. De hecho, desde aquel momento, Corea del Norte se convirtió en un proveedor seguro de armas para una Rusia que desde 2022 se encuentra en guerra con Ucrania. Así las cosas, y al día de hoy, Rusia enfrenta a las tropas ucranianas con armamento propio, pero también con dispositivos que han sido importados desde Irán y desde Corea del Norte. Es probable que luego de esta
nueva cumbre, luego de este nuevo encuentro entre Vladimir Putin y Kim Jong-un, los gobiernos de Rusia y Corea del Norte profundicen sus alianzas militares. En ese sentido, se prevé una mayor compenetración entre los ejércitos de ambas naciones. Además, se espera que ambos estados empiecen a trabajar de forma conjunta en el desarrollo de sistemas de armas. Esto último podría ser de gran provecho para el régimen de Pyongyang. No podemos olvidar que desde su ascenso al poder, Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, ha querido hacer de su país una potencia nuclear. Aunque se sabe que Corea del Norte ha desarrollado armas nucleares por cuenta propia, su programa nuclear aún es incipiente si se le compara con el grado de perfección del programa nuclear ruso. Aunque es poco probable que Rusia y Corea del Norte admitan en público que han acordado cooperar para mejorar y por tanto refinar el plan nuclear norcoreano, sí es seguro que la asistencia militar entre Moscú y Pyongyang involucre ese ámbito. Por otra parte, Vladimir Putin y Kim Jong-un también se encuentran interesados en trabajar dentro del ámbito aeroespacial. Como es bien sabido, Rusia, al igual que Estados Unidos, es una potencia en ese rubro. Por ende, el país podría transferir conocimientos y tecnología que le permitirían a Corea del Norte mejorar sus capacidades aeroespaciales. Entre las debilidades norcoreanas se encuentran, por ejemplo, sus dificultades para fabricar satélites y colocarlos en órbita. El régimen de Pyongyang también podría interesarse en la tecnología rusa que le permitiría a sus satélites de reconocimiento tener una mayor eficacia. Con todo, o más bien por todo lo que hemos comentado, la cumbre entre Vladimir Putin y Kim Jong-un va a tener, aún después de su conclusión, un impacto local, pero también internacional. Es muy probable que Corea del Sur, un país que técnicamente se mantiene en guerra, permanece en guerra con Corea del Norte, se mantenga vigilante de la nueva dimensión que tomará la cooperación militar entre su vecino del norte y la Federación Rusa. Japón, otro país asiático que permanece amenazado por Corea del Norte, también se mantendrá sobre aviso a raíz del nuevo nivel de cooperación militar entre Moscú y Pyongyang. Por su parte, Estados Unidos, un enemigo histórico de la Federación Rusa, un enemigo histórico de Rusia, pero aliado clave de Japón y de Corea del Sur, podría verse en la necesidad de tomar medidas para reforzar su apoyo político, pero también militar, a Tokio y a Seúl. De esta manera, con ese último comentario, vamos a finalizar nuestro programa por esta noche. Hasta acá la presente entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Estuvo con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Nos reencontraremos la semana que viene, pero por lo pronto
por lo pronto, les recuerdo que estar con ustedes siempre será un placer.